Buenas tardes. Es la nueva normalidad. Sí. La pandemia nos ha hecho tomar distancia. Estamos todos con barbijo y todo. Sí, la verdad. Doctora Mabel Adriana Colque. Sí. En la actualidad, ¿dónde se desempeña, doctora? Bueno, yo estoy como secretaria letrada de Asesoría de Incapaces número 2 del Distrito Judicial del Sur, Metán. Ya hace, justo en estos días voy a cumplir 13 años. ¿Cuánto? 13 años en el cargo. ¿Y antes dónde estaba? Era juez de paz de Rosario de Lerma. Y bueno, para el otro lado, digamos. Sí, me fui estoy recorriendo la provincia. Bueno, yo me inicié en Metán como secretaria en la asesoría de Incapaces número 1, cuando se creaba la asesoría. Y bueno, después se creó la segunda asesoría y pasé yo a la segunda asesoría. ¿Cuántas asesorías hay en Metán? 2 asesorías. Dos asesorías, sí. Bien, ¿con qué dotación de personal? Y actualmente en asesoría de incapaces, ¿en la que estoy o en la 1? En las 2. Ajá. ¿Cuántas secretarias tienen, por ejemplo? Cada una tiene 2 secretarias letradas. Y en el número de personal estamos, creo, igual, 6 personal administrativo. Contamos con una ordenanza, cada una de las asesorías cuenta con una ordenanza. El chofer y el equipo interdisciplinario lo compartimos entre las 2 asesorías. ¿Cómo está formado? El equipo interdisciplinario, hay 2 asistentes sociales trabajando ahora, porque bueno, una de ellas está por razón de la edad, hace el trabajo, no está, digamos, cumpliendo funciones presenciales, sí. Y 2 psicólogas, eso es el equipo interdisciplinario, sí. Bien, y cuénteme, ya que usted de Metán debe conocer cuántos hogares hay. Sí, en cuanto a instituciones dependientes de la Secretaría de la Primera Infancia, Niñez y Familia, existe un solo centro que alberga niños de 3 o 4 años, si no me equivoco, hasta los 10 años. Y después contamos ¿Pequeño hogar? Es el pequeño hogar, sí, pequeño hogar. Y después contamos con un centro para jóvenes en conflicto con la ley penal. Son las 2 únicas, digamos, instituciones que albergan como instituciones. ¿Y con respecto a las personas que tienen algún padecimiento mental? No. En ese sentido, no, nosotros trabajamos, como en el Ministerio Público no tenemos, por ejemplo, un médico psiquiatra, trabajamos nosotros directamente con el hospital local, que sí hay un equipo que está especializado, digamos, en salud mental. Hay un psiquiatra que, bueno, va una sola vez a la semana y, bueno, atiende todos los pacientes. O sea, sí, la verdad que el doctor está muy saturado con su trabajo por la cantidad, ¿no?, el volumen de trabajo que hay. Y después, bueno, está el equipo de psicólogos y de asistentes sociales y enfermeros que están especializados en salud mental. Entonces nosotros tenemos una interrelación muy estrecha, digamos, con ellos, porque siempre estamos mandándolos los oficios y bueno, y asimismo también, ¿no?, los 2 juzgados de familia interactúan con el equipo de salud mental, porque en el Poder Judicial tampoco tenemos el médico especializado en psiquiatría, entonces siempre tenemos que echar manos al hospital. Sí, en ninguno de los distritos tenemos médicos psiquiatras. Sí. Es una falencia terrible. Sí. Y es tan importante hoy en día porque el tema de las restricciones cada vez nos van superando. Uno se da cuenta con los expedientes judiciales y muchísimas restricciones se inician, muchísimas. Doctora, ¿y por qué asesoría de menores e incapaces? ¿Siempre ahí usted? ¿Por qué le gusta? Sí. Bueno, yo concursé el cargo en el que estoy y siempre tuve la misma línea. Y bueno, la verdad que sí, por ahí concursé también otros cargos, pero dentro de la línea de familia,
y por supuesto del Ministerio Público, y bueno, sí, un juzgado de familia también concursé, y uno de violencia también, pero en esa rama siempre estoy encaminada ahí, Personas vulnerables. por personas vulnerables, sí, niñas, niños, adolescentes, personas restringidas, sí. Bien. Sí, doctor. Gracias, doctor. ¿Cómo le va, doctora Colque? Bien, bien, bien. Quiero, si puede hacerlo, y que identifique cuál es la problemática más importante que aparece ahí en Metán, como la más relevante, y cómo cree usted que puede ser abordada desde la asesoría. Bien. Bueno, últimamente yo creo que ocurre en todos los distritos y a nivel nacional, no sé si mundial, el tema de la violencia. Bien. Es lo que nosotros, yo por lo menos puedo que evidenciar que es lo que más está abundando hoy en día. Me doy cuenta por la cantidad de expedientes que ingresan, ¿no? Y bueno, con esto que de la feria, cuando estábamos en feria extraordinaria, lo que se trabajaba muchísimo era violencia. Abusos sexuales también se ve mucho en asesoría. ¿Y usted puede identificar esto de la violencia familiar? El primer artículo de la ley local da una definición muy precisa de violencia. Sí. ¿Cuál ley me hizo mención? La 7808. Ajá, bien. Define con muchísima precisión en el primer artículo la violencia familiar. Sí. ¿Usted la puede describir? Sí, sí, la ley, la 7888, que es la ley de violencia contra la mujer, la ley provincial. Yo le hablo de la otra, de la violencia familiar. Del 7403. Cualquiera, dije, sí, pero... Sí. Sí. Esa, ahí me interesa mucho que sepa definir o que pueda delimitar conceptualmente qué es la violencia familiar. Claro, lo define como toda acción u omisión que sufre un integrante del grupo familiar por otra persona que forma parte también de ese grupo. No solo acción ni omisión, hay como más, es más precisa todavía. Acción, omisión, bueno, no importa. Siga. Sí, en donde el victimario es una persona integrante de ese grupo familiar y que puede muchas veces atentar contra la vida, o por ahí puede causarle daños físicos, psicológicos a la persona vulnerable, ¿no? El grupo familiar lo podemos definir como aquella persona que vive bajo el mismo techo que la víctima sería. Entendiéndose por ello las relaciones de noviazgo, las relaciones de pareja, ya sean actuales o también las pasadas. Eso es lo que comprende el grupo familiar. Perfecto. Sí. ¿Puede hacer la diferencia entre violencia familiar y violencia de género? Sí. A ver. Hay una diferencia tajante que en la violencia de género la víctima es la mujer, por el solo hecho de ser mujer. Y en ambas violencias siempre hay una relación de poder, el victimario que está por encima o se cree que está por encima de la víctima. Y bueno, hay por ahí muchas cuestiones comunes que comparten los dos tipos de violencia, pero lo distintivo, digamos, es el hecho de que la 7888 establece que la víctima es la mujer por el simple hecho de ser mujer. Bien. Sí. Bien, perfecto. 7403 es acción o omisión, pero también abuso o daño. Sí. Por eso es muy importante delimitar conceptualmente, porque ahí ingresan otras situaciones de violencia cuando uno quiere analizarlo, y es muy importante sobre todo en la posición de asesoría, ¿sí? Sí. Gracias, doctor. Sí, está bien. Doctora, ¿cómo le va? Sí, bien. Le quería hacer una pregunta de criterio, ¿no es cierto? En una situación en donde la identidad de un menor por nacer, por una pareja igualitaria de mujeres que quiere, digamos, someterse a la técnica de reproducción asistida. Sí.
de la forma casera. Sí. El hombre, ¿no es cierto?, que actuaría, no tiene voluntad de procrear. Al no tener voluntad de procrear, ¿usted qué haría, ¿no es cierto?, en el momento en que haya que identificar hijo de quién sería el niño por nacer? Usted me dice, ¿quién es el que no tiene voluntad de procrear? El hombre. O sea, acá hay una pareja igualitaria de mujeres. ¿Cómo? Un integrante de la pareja. No. La pareja igualitaria es de mujeres. Ajá, bien. Entre ellas quieren, sí, de alguna manera, ¿no es cierto?, procrear. Sí. A través del sistema de asistencia. O sea, de la técnica de reproducción. Sí. Esa técnica de reproducción es la técnica casera. Sí. O sea, es un hombre con una mujer. El hombre no tiene voluntad de procrear. ¿Usted cómo, ¿no es cierto?, llegaría a identificar a ese niño? Y bueno, ¿Hijo de quién sería? Y sería de las dos mujeres, de la pareja de la que ha concebido y no, en realidad sería de la pareja que ha concebido únicamente. Ese es el principio biológico, que es el que tenemos nosotros. Pero ¿cuál es el principio de la realidad? Es lo que usted me dijo al comienzo. O sea, se identificaría directamente al niño, ¿no es cierto?, en nombre de las dos mujeres. Sí. Porque la voluntad del hombre, ¿no es cierto?, digamos, es la de no procrear, sino la de asistir. Exacto. Eso sería. Sí. ¿Es dudoso, yo sé, para la doctora? Es absolutamente opinable, digamos. Es complicado. Sí, ¿no? No. Digamos, la ley de las técnicas de reproducción asistida prima. Sí, pero de la todas maneras. voluntad de procrear, sin duda, pero acá se aclaró desde el principio que no se iba por ahí por otro lado. Es absolutamente opinable. Sí. Perfecto. Ya. Doctora. Sí. Gracias. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal, doctora? Bueno, usted nos decía recién que, digamos, el mayor cúmulo de causas que manejan sería causas de violencia familiar. Sí. Digamos, mirando los expedientes, digamos, en cantidades que ingresan a la asesoría, ¿la mayor cantidad sería de violencia familiar? No la escucho bien, doctora, disculpe. ¿Será por el barbijo? No sé. No, le pregunto si cuál es el mayor cúmulo de causas por fuero que ingresan a la asesoría donde usted se desempeña. Sí. Violencia. De violencia. Violencia, bien. Sí. ¿Cuál sería su criterio como asesora de menores para evaluar el archivo o dictaminar sobre el archivo en una causa de violencia familiar donde los niños son víctimas? Sí. Obviamente para dictaminar, para expedirme sobre un archivo hay que previamente corroborar que si se ha cumplido el objetivo de la ley, que es el hecho de que el riesgo o la violencia haya cesado. Y también nosotros desde la asesoría lo que tenemos muy en cuenta es si los derechos del niño están cubiertos, digamos, integralmente. Porque por ahí muchas veces el hecho de la violencia puede haber cesado, porque, por ejemplo, el padre, que es el agresor, puede haber abandonado el hogar, por ejemplo. En ese caso, bueno, ahí sí es que se ha cumplido con con lo que establece la Corte de Justicia, pasado los 6 meses que se puede archivar. Bueno, previamente pedimos que se haga un informe ambiental para determinar cuál es la dinámica, cómo está conformado el grupo familiar, bueno, todo lo que puede informar un asistente social. Muchas veces, si por ahí tenemos alguna duda respecto a lo psicológico, bueno, solicitamos un informe psicológico por parte del Poder Judicial. Y también la mirada que tenemos es que si la integralidad de los derechos del niño están cumplidos.
Por ejemplo, caso de, no tanto en esta época de pandemia con el tema de educación, pero supongamos hasta el año pasado, qué sé yo, si del informe ambiental surge que el niño no está escolarizado o dejó a mitad de año la educación, bueno, sí. 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 Usted ya nos dijo, en este caso, cómo evalúa el activo de esta causa. ¿Sí? Sí. Sería el agresor, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cuestión más tendría usted en cuenta para archivar la causa? Para asegurarse de que la violencia. Y bueno, que se hayan cumplido con todas las medidas que ha ordenado el juez. Si el juez ha ordenado una terapia psicológica a los progenitores, que se haya cumplido. Si le ha ordenado una terapia psicológica a la niña, que se haya cumplido. O cualquier otra medida que haya ordenado el juez, ya sea el artículo 8. Ah, sí, fundamental. Sí, seguro. Sí. Escucharla a la niña para que ella misma tenga esta oportunidad, que es un derecho de rango constitucional, el derecho a ser escuchado, a escuchar su opinión, a tenerle en cuenta su opinión, porque es un caso que le está involucrando. Y también, ¿quién más que ella le va a decir, no es cierto, si es no? Exacto. Bien. Sí. Otra. Sí. Sí. Para padecimientos mentales. Ajá. O sea, ¿qué es lo que tengo en cuenta para iniciarla? Digamos, lo que le quiero decir es que no todos los casos de a la asesoría, creo que no todos iniciamos, ¿no es cierto?, un proceso de restricción de capacidad. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su criterio para evaluar qué va a judicializar de un padeciente mental y qué sería necesario judicializar? Claro. Lo primero que voy a tener en cuenta es que cómo se desarrolla esta persona en la vida cotidiana. Por ejemplo, si puede manejar el dinero, si puede manejar, no puede manejar sumas grandes de dinero, no entiende o no comprende cómo va a disponer de sus bienes, o muchas veces si está dilapidando sus bienes. O por ahí el caso de que esta persona no sea autónoma, por ejemplo, para cumplir con el tratamiento psiquiátrico, porque hay mucha gente, la mayoría, digamos, o si no son todas, están bajo un tratamiento psiquiátrico con una medicación. Y entonces es ahí cuando voy a evaluar la posibilidad de un apoyo para que pueda, por ejemplo, proveerle la medicación. Y así ir. Un apoyo designado judicialmente. Judicialmente, sí. Porque también podría ser extrajudicial. También, sí, bien. Sí, porque el apoyo puede ser judicial. Pero doctora, yo le pregunto, el Código Civil concretamente trae esta pauta que yo le pregunto para distinguir cuándo se debería iniciar una acción judicial para determinar la capacidad de una persona y cuándo no sería necesario. ¿Usted recuerda? A ver, cuando realmente no se puede valer por sí misma. ¿Y cómo dice el código? ¿Recuerda? Cuando no es autosuficiente, le falta la autonomía de su voluntad. Uh-huh. Bien, gracias doctora. Bueno, sí. Gracias doctora. Hola doctora, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? Le voy a poner un caso distinto del doctor Gonzalo Mariño. Sí. Usted es asesor de incapaces de Metán, la llaman por teléfono y le informan que hay 2 adultos mayores que por vecinos ellos informan de que los mismos no se estarían alimentando
ni recibirían asistencia médica. ¿Qué medidas tomaría usted como asesora, doctora? ¿Adultos mayores, me dice? Sí. Bien. Bueno, sabemos que ante esta situación de adultos mayores, quien va a intervenir, quien debe intervenir es el órgano administrativo. La Secretaría, que hay una Secretaría especializada, digamos, en adultos mayores, quien es la que debe proveerle de todo lo atinente a vivienda, a todo, en una protección integral, digamos, al adulto mayor. Pero bueno, a ver, si es es una comunicación telefónica, por ejemplo, que yo recibo un sábado a las 10 de la noche, en donde estas personas están en un riesgo, tampoco voy a esperar a que el órgano administrativo pueda tomar acá intervención. Entonces, como asesora y estando con mayor razón en el turno con teléfono, puedo impartir medidas que sean provisorias, urgentes, como para sacar a esas personas de ese posible riesgo o esa vulneración de derechos en el que se encuentran inmersos. Perfecto, doctora, gracias. Bueno. Doctora, Sí. su entrevista ya ha finalizado. Bueno. Se puede retirar. Muchas gracias. Bueno, doctora. muchas gracias. Buenas tardes. A usted, doctora. Adiós, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Borgata. Sí, doctora Borgata, díganme cuál es la temática más relevante que hay en Metán. ¿Cuál es el problema más acuciante que debería ser mirado desde la asesoría? ¿Cuál cree usted que es? Bueno, yo tengo entendido que en Metán una de las mayores problemáticas que hay es el tema de la violencia familiar y de género. Y bueno, es fundamental este tema porque muchos de los casos en los que va a intervenir un asesor de incapaces que se desempeñe en Metán justamente... Perdón, doctora, arrímelo al... ¿Sí? Y acérquese usted. ¿Ahí se me escucha? Sí, mejor. Uno de los temas acuciantes, digamos, en los que va a intervenir un asesor de incapaces justamente son en los casos en los que se encuentran involucrados, ya sea niños, niñas o adolescentes o personas que tengan padecimientos mentales y que sean cuestiones vinculadas a violencia familiar o de género. Tengo entendido, porque estuve averiguando, porque yo trabajo en Tartagal, que con el tema de los niños, de la institucionalización de menores, en Metán es inferior a Tartagal, porque en Tartagal aproximadamente hay actualmente como 53 chicos institucionalizados en los diferentes hogares que hay en el distrito San Martín, pero en el departamento San Martín, mientras que en Metán tengo entendido que la problemática con respecto a los chicos institucionalizados es inferior porque, por ejemplo, actualmente hay 4 niños nada más institucionalizados actualmente en el pequeño hogar que está en el departamento de Metán. Le hago 2 preguntitas y para ver este tema. ¿Qué tipo de estrategia se le ocurre que puede usted diseñar o pensar desde la asesoría para tratar de llegar a todos esos menores que sufren violencia, esas niñas y niños y adolescentes, una? Y 2, tráteme de hacer la diferencia conceptual entre la violencia familiar y la violencia de género, que son distintas, tienen ámbitos distintos y hay muchas precisiones conceptuales ahí por hacer. Yo creo que es fundamental que un asesor de incapaces trabaje con los diferentes organismos de protección de derechos que tenemos. Entonces, para mí, con respecto a esta problemática de la violencia, es fundamental, para mí, sería muy bueno que el Ministerio Público Pupilar, y en este caso la asesoría de incapaces en la que yo esté, hagamos acciones conjuntas de capacitación, sobre todo a las personas que se desempeñan en el ámbito educativo, como así también a las personas que se desempeñan en el ámbito de salud, porque muchas veces con respecto a
a las problemáticas de violencia familiar justamente son en el ámbito educativo los docentes quienes son los primeros que toman conocimiento de una causa de vulneración de derechos de niños y principalmente de violencia familiar. Entonces, para mí es fundamental que trabajemos en conjunto. Yo lo que implementaría sería realizar ateneos, clases, una capacitación dirigida únicamente a docentes, posteriormente una capacitación que trabajemos en forma conjunta con el personal de salud dirigido para todos los efectores de salud, todos los trabajadores de salud, y también principalmente ahí, con respecto a la violencia de género, particularmente en salud, me dedicaría a hacer capacitaciones con respecto al protocolo de la interrupción legal del embarazo, que es muy importante que todas las personas que intervienen en el sistema de salud tengan acabado conocimiento de lo que establece el protocolo de la interrupción legal del embarazo. Y bueno, y también facilitar, o sea, aparte de hacer esas capacitaciones, tratar de ver estrategias y en conjunto con la policía, con el personal policial, porque muchas veces el personal policial va a ser el que tome las denuncias de violencia familiar o de género, entonces ellos también tienen que estar capacitados al momento de tratar a una persona que es víctima de violencia, porque justamente esas personas son las que requieren de un trato digno, humanizado y que no se las revictimice. Y con respecto a la otra pregunta que me había Diferenciación hecho, entre violencia de género y violencia familiar. ajá. La violencia de género, bueno, nosotros tenemos diferentes regulaciones. Con respecto a la violencia de género, yo puedo mencionar la Convención de Belém do Pará, que establece que violencia contra las mujeres va a ser todo acto, conducta u omisión basada en el género y que ponga en desmedro la integridad física, sexual, mental de esas personas. Digamos que la diferencia fundamental entre violencia de género y violencia familiar es que la violencia familiar es cometida por una persona que pertenece al grupo familiar o que ese grupo familiar pudo haber sido constituido o derivado por una relación de parentesco, de convivencia o incluso una relación de noviazgo. Entonces ahí está el quid de la cuestión, digamos, de la principal diferencia. En cambio, la violencia de género puede ser cometida también por, no solamente por una persona del grupo familiar, sino también por un miembro de la comunidad, como por ejemplo podemos tener violencia institucional, violencia obstétrica, pero más que nada está basada en la violencia de género en esa consideración de relación desigual de poder y basada en patrones socioculturales estereotipados que colocan a la mujer en condiciones de inferioridad y basadas en consideraciones, en prácticas tanto sociales o culturales que promuevan esa discriminación y coloquen en inferioridad a la mujer. En eso se basa la violencia de género. Gracias, principalmente. doctora. Muy bien, gracias. Le hago una pregunta. Cuando usted hizo, vamos a hacer una aclaración que me quedó pendiente con respecto a la postulante anterior también, que ella dijo bajo el mismo techo, la violencia familiar pueden no convivir. Claro, pueden ¿sí? no convivir. Y usted diferenció bien, habló de la asimetría de poder en la violencia de género. ¿Qué procedimiento es más riguroso con respecto a la violencia en el juzgado de violencia y a las normas que tenemos? ¿El de la violencia familiar o el de la violencia de género? Porque muchas veces en el mismo ámbito puede ser materia de violencia familiar y violencia de género. Además de que la violencia de género tiene en este momento y por normativa una víctima que es la mujer. ¿Sí? Bien. Yo considero de que el procedimiento más riguroso es el de violencia de género. Por ejemplo, puedo mencionar el tema de los plazos. Exactamente. El de los plazos. Por ejemplo, cuando entra una violencia de género, el juez de violencia
va a dictar las medidas con carácter urgente, ¿sí? Y va a requerir la intervención de un equipo interdisciplinario a los efectos de que, en virtud del artículo 12 de la Ley 7888, determine el riesgo, la situación que está padeciendo la víctima, cuáles son los recursos, los medios económicos y socioambientales con los que cuenta la víctima, y tiene un plazo más breve, que es, tiene que llamar a una audiencia dentro de las 72 horas desde que tomó conocimiento del caso. Mientras que en la Ley de Violencia Familiar, que nuestro procedimiento está regulado por la Ley 7403, establece también que el juez toma conocimiento del hecho de violencia familiar, puede disponer las medidas previas o preventivas a los fines de tomar ciertas medidas de resguardo y protección para la víctima, pero también puede dar intervención al equipo interdisciplinario en el plazo de 48 horas y tiene un plazo de 10 días hábiles a contar desde que el equipo interdisciplinario les trajo el informe respecto a la situación de la dinámica de interacción familiar o socioambiental. El juez va a tener un plazo más largo de 10 días hábiles para tomar la audiencia a los fines de que sean escuchadas las partes. Sí, exactamente, es mucho más rigurosa. Sí. Es mucho más riguroso y más exiguo en cuanto a plazos el procedimiento. Le hago otra pregunta y mi intervención termina acá. Abogado del niño, ¿una persona por nacer puede tener el abogado del niño? ¿Podemos nombrarlo un abogado del niño? Para mí no, porque justamente nosotros tenemos una regulación que indica cuáles van a ser los casos en los cuales va a intervenir un abogado del niño. Tenemos la ley 26061 en el artículo 27, inciso C, después tenemos la ley 7970 que entre sus artículos 40 a 42 regula la creación del cargo de abogado del niño. Más allá de la normativa, porque también podemos citar el Código Civil. Claro, ¿sí? El Código Civil, y justamente el abogado del niño... 677 creo que es el artículo. Sí, 677 a 679. Pero dejemos la normativa, es una cuestión de sentido común. Porque justamente el abogado del niño va a intervenir, va a ejercer la asistencia letrada de aquellos niños que son mayores a 13 años o que tienen la suficiente madurez y se toma en cuenta su autonomía progresiva para requerir la asistencia jurídica, la asistencia letrada. ¿Tiene la suficiente madurez desde qué edad o cuándo? A partir de... nosotros en la normativa tenemos de los 13 años. Menores de 13, dice que tengan la suficiente madurez. Claro, a partir de los 10 sería. ¿Ya? Sí. ¿A usted le parece que una persona por nacer tiene suficiente madurez? Esa es la respuesta. No. Sí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctora, ¿en qué casos usted dictaminaría con perspectiva de género? Como asesora, ¿no? Principalmente en un caso en donde me den intervención, por ejemplo, en una causa penal de abuso sexual. Justamente en una causa de abuso sexual hay que dictaminar con perspectiva de género, en virtud de que nosotros tenemos tratados. Por ejemplo, la Convención de Belén do Pará nos establece de que toda mujer tiene derecho a vivir una vida libre sin violencia. Y tenemos que tener perspectiva de género porque justamente el artículo 6 de la Convención de Belén do Pará nos dice que el derecho a vivir una vida sin violencia implica dos cosas, principalmente a que todas las mujeres tienen derecho a ser tratadas en dignidad y a su vez que todas las mujeres tenemos derechos a ser valoradas y educadas, libres de los patrones socioculturales estereotipados y libres de discriminación. Entonces, es muy importante que un asesor de incapaces dictamine con perspectiva de género a los fines de proteger los derechos de esa mujer que, aparte de su condición de mujeres, tiene una situación de vulnerabilidad también mayor porque tiene una situación de vulnerabilidad en razón de su edad. Entonces es muy importante que el asesor... Estaríamos hablando de una niña. Estamos hablando de una niña
muchas veces puede ser que la vulnerabilidad también provenga de por haber pertenecido a comunidades originarias, como nos ocurre a nosotros en Tartagal en muchos casos y en situaciones que las niñas, aparte de ser mujer menor de edad, proviene de una situación de vulnerabilidad en razón de provenir de una comunidad ¿Y en una indígena. causa de derecho de familia? Y en una causa de derecho de familia yo dictaminaría, por ejemplo, con perspectiva de género en el tema de un cuidado personal, en el tema también incluso hasta de alimentos, porque, por ejemplo, una mujer que toda su vida se dedicó a sus hijos y que no cuenta con recursos para proveerles, no puede bastarse a sí misma con recursos o con trabajos en razón de que toda su vida se dedicó a sus hijos, ahí hay que tener también perspectiva de género cuando esa mujer, por ejemplo, promueve una acción de alimentos para sus hijos, y se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, que también el cuidado que ejerce ella sobre sus hijos también tiene un valor económico, como lo dice expresamente el Código Civil y Comercial. Bien. Y en el caso del cuidado personal que nos decías recién, eso sería en alimentos, ¿no es cierto? Claro, y en el cuidado personal se analizaría, por ejemplo, yo dictaminaría con perspectiva de género, teniendo en particular consideración el interés superior del niño y no tomando en cuenta, por ejemplo, que yo le voy a otorgar a la mamá por el solo hecho de ser mujer el cuidado personal. Tengo que evaluar todas las situaciones y los elementos específicos que hacen al interés superior de ese niño, que lo hace único, y no basarme en que determinada familia o el cuidado, por ejemplo, por la mamá va a ser mejor que por el papá porque él es de sexo masculino y la mamá es de sexo femenino. Entonces, en muchos casos se puede determinar. ¿Cuál es su criterio para archivar una causa de violencia familiar donde hay menores víctimas de violencia familiar por parte de los progenitores? ¿Por parte de ambos progenitores? Sí. Yo en esas causas se tiene que evaluar siempre, cuando vienen ese tipo de causas, siempre tenemos que tener en cuenta si pasó mucho tiempo desde los hechos denunciados, hay que conocer la situación actual del menor, cómo se encuentra y si se le dieron intervención a los organismos correspondientes en su momento, y si esa causa, si yo tengo constancias fehacientes, por ejemplo, a través de un informe, un psicodiagnóstico, un informe socioambiental que me indique que ese niño ya no se encuentra en vulnerabilidad porque los padres, por ejemplo, pudieron superar la problemática de violencia que presentaban, realizaron tratamiento psicológico, cuentan con el acompañamiento del organismo de protección. Si yo cuento con los informes interdisciplinarios suficientes para saber que los hechos de violencia han cesado y no volvieron a repetirse, puedo llegar a emitir un dictamen en el que yo me expida sobre el archivo de la causa. Y antes de despedirse, digamos, en relación al derecho a ser oído del También niño, ¿qué peticionaría? Peticionaría una audiencia a los fines que, de conformidad del artículo 707 del Código Civil y Comercial, mi asistido sea oído y se pueda conocer la situación actual y concreta. Gracias, doctora. De nada. Doctora, cortito nomás. Sí. Los trabajadores de la asesoría, su equipo de trabajo, ¿usted cree que están o cumplen con la ley 27499, la ley Micaela, se capacitaron en materia de violencia de género? Sí. Todos nos capacitamos. De hecho, en el mes de octubre hubo un curso obligatorio que dictó el Ministerio Público, a los fines de que todos, desde el personal que esté más abajo hasta el personal, hasta el asesor de incapaces, lleve a cabo la capacitación de la ley Micaela, porque es muy importante. Perfecto. ¿Y usted cree que dio sus frutos? Por ahí no tanto usted como asesora, pero usted va a dirigir un equipo de trabajo, ¿cierto? Claro. ¿Y usted cree que están bien aprendidos esos conceptos y esa temática? Nosotros, en realidad, en la asesoría de incapaces en la que yo me desempeño como secretaria, nosotros ya tenemos, yo entré hace 4 años, y nosotros todos los años hacemos una capacitación dedicada a los empleados
que principalmente con mi colega, la otra secretaria y el asesor de incapaces, digamos, llegamos a un acuerdo de cuáles son los temas claves en los que hay que capacitar a los empleados. Y todos los años capacitamos en lo que es la temática de violencia familiar y de género. Para nosotros es fundamental porque la gran mayoría de las causas que llegan a la asesoría de incapaces son de esa índole. Y es fundamental porque trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad y que además de su vulnerabilidad traen esa problemática de violencia que las hace aún más vulnerables. Sí, adelante. Una sola pregunta. Sí. Cuando se inicia una causa por violencia de género, digamos, se llega a la conclusión, se da todas las pautas. ¿Qué pasa con el seguimiento de esa causa? ¿Cómo lo están manejando a posteriori? Porque uno puede decir, saqué al violento, hice todas las medidas preventivas, pero ¿se siguen esas causas o se las archivas y quedan en un archivo? ¿O cómo lo hacen también? ¿Y con quiénes cuentan externo al Poder Judicial para seguir esas causas? No sé en las causas de violencia familiar y de género hay que darles un seguimiento específico y continuo, porque lo que pudo haber sido un hecho por el que se originó un hecho de violencia, por el que se originó la causa, tal vez fue un hecho aislado, como nos ocurre en algunas oportunidades, no en la mayoría de los casos, pero también un hecho puede ser un alarmante y puede ser el primer hecho de muchos hechos de violencia que posteriormente puedan sufrir esos asistidos de nuestra asesoría de incapaces. Entonces es imprescindible que hagamos un seguimiento. Incluso la ley, tanto la 7888 como la 7403, establece entre las facultades del juez que el juez pueda realizar seguimientos de la causa a través de los informes interdisciplinarios que le puede ordenar que hagan los diferentes equipos que integran, que se encuentran ya sea en la Oficina de Violencia Familiar o del Servicio de Psicología o Servicio Social del Poder Judicial. Y además también el mismo juez puede solicitar audiencia a los fines de conocer la situación actual, hacer comparecer a las partes para conocer la situación actual de las mismas. Ese seguimiento, si no lo pide el juez, porque en realidad por el principio de oficiosidad que tiene que regir en la normativa que establece la Ley de Violencia Familiar y de Género, si no lo pide es obligación del asesor de incapaces instar a que se haga ese seguimiento. Pero disculpe, eso sería hasta antes del archivo, porque si no, no se archivarían nunca las causas de violencia. No, por eso hay que la función del asesor justamente va a ser de que de hacer todos los requerimientos para que se revierta. Creo que lo que está preguntando la doctora es otra cosa. El tema puntual es que los juzgados de violencia solo llegan a medidas cautelares. Eso, ¿sí? Y existe un periodo en el cual puede archivar la causa porque la situación cesó. Como todos sabemos, la violencia puede volver a ocurrir. Sí. Entonces, la causa de la violencia, si sigue existiendo, porque dos hermanos se pelean por el sucesorio en una casa, va a seguir existiendo. Si dos papás se pelean porque están en un trámite de divorcio, que ya sabemos, y lo han dicho muchos doctrinarios, es un duelo más grande que el duelo de una viudez, y los niños son los que sufren, también va a seguir existiendo. Por ahí el tema que usted plantea, Emilia, es grave y tiene que ver con ustedes, porque por eso bregamos por algunos operadores judiciales por la creación de un juzgado, ¿sí?, con competencia total, donde se analice la causa y se termine el tema de violencia. Y en esos casos particularmente, bien, doctora, me parece fundamental la figura del asesor de incapaces en el momento de la audiencia, de hacer los requerimientos pertinentes. Estamos hablando después que se archivó la causa, doctora. Después de que se archivó, claro. Ajá. Bien, una sola acotación le quiero hacer antes que se vaya, no una pregunta, sino una acotación. La doctora Quintero le preguntó en qué casos usted dictaminaría con perspectiva de género, y usted comenzó relatando casos y al último dijo, son muchos. En realidad, doctora, en todos. En todos. ¿Sabe por qué? Porque la perspectiva de género es una herramienta que usted la tiene que aplicar siempre. Siempre.
no es una vista, es una filosofía de vida, donde nosotros nos vamos a colocar unos lentes y usted va a analizar la ley y resulta que la ley la hizo alguien sin perspectiva. Y cuando usted la analice es probable que encuentre que aplicándola puede causar un daño más grave todavía. Entonces la perspectiva siempre, doctor, es lo que se trata. El análisis siempre, de ahí a que usted encuentre que no está mal, es otra historia. Pero siempre en el análisis la perspectiva. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Está desocupada, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas Buenas tardes. Doctor Miguel Rodrigo Fernández, ¿verdad? Sí. Bien, nos volvemos a encontrar. Ha sido En poco tiempo, sí. Ha sido muy poco tiempo, es verdad. Así que no le voy a preguntar dónde está ni qué hace, pero creo que está acá en la hoja curricular que nos ha pasado el señor secretario. Pero le vamos a hacer una pregunta, a ver qué me puede decir. Sí. Quiero que me diga la diferencia entre el abogado del niño y el asesor de menores e incapaces primero, y luego me diga si los dos roles pueden estar en la misma persona, es decir, el asesor puede ser también abogado del niño, y finalmente, así muy cortito y sintéticamente, si una persona por nacer puede tener un abogado del niño. Sí. A la primera consulta, la diferencia, o sea, hay varias distinciones técnicas, pero la fundamental, a mi criterio, es que el abogado del niño ejerce la asistencia técnica, la defensa técnica o el patrocinio de los intereses particulares del niño. O sea, el funcionario, el magistrado del Ministerio Público pupilar como el asesor, si bien tiene una función específica de representación, lo que marca el artículo, el Código Civil, no ejerce una defensa técnica propiamente dicha, tiene en mira el orden público en general, o sea, el interés general del proceso, de la actuación del niño, pero no hace a una cuestión de asesoramiento, asistencia técnica o defensa técnica particular, que muchas veces puede ser que la opinión del niño no sea la más conveniente para sus intereses en ese caso particular. Entonces, la función del asesor va más allá, o es superior o más amplia que la del abogado del niño puntualmente, que patrocina o ejerce la función técnica del patrocinio letrado. Bien. Eso es lo que advierto, sí, como función principal de diferencias. Después entiendo que justamente que por esa situación puede haber una situación, se puede presentar eventualmente una situación de incompatibilidad o conflicto de intereses, eventualmente en algún caso, que no me parece que corresponda o no corresponde, mejor dicho, que la misma persona tenga las funciones de asesor y de abogado del niño. Justamente por ese ejemplo que mencionaba anteriormente. Sí, hay un ejemplo que es bastante más claro, ¿no? Es decir, un niño pide que la mamá que recibe pensión por alimento le compre un celular, un Samsung último modelo, y la mamá con esa plata va a pagar la leche, el arroz, la manutención del niño, claro, de la comida, el alimento. Sí, las pretensiones del niño no necesariamente entonces, significa... el asesor va a decir no corresponde, y el abogado del niño probablemente diga cómprele un Samsung. ¿Es así? Así es. Sí, va a defender los intereses del niño, claro, digamos, en ese momento. En cambio, el asesor mira los derechos más de orden público, como dice usted. Sí. Y el interés superior. Así es. Sí. Y la última pregunta... Ya nos dijo las dos. La última, en mi criterio, entiendo que por representación de la consulta era si la persona por nacer puede tener... un abogado del niño. Se puede nombrar un abogado del niño para la persona por nacer. Entiendo que por la función específica del abogado del niño no, porque estoy hablando de que representa intereses particulares de la persona
¿Cómo se manifiestan los intereses particulares? Claro, a través de una exteriorización de la voluntad, o sea, de la comunicación y justamente está dentro de uno de los supuestos que marca el Código Civil de las personas incapaces, las personas por nacer. A menos que con un estetoscopio lo escuche, claro, por el derecho a ser oído. Claro. Doctor. Sí. Doctor. Sí, doctora. Sí. Respecto de las personas con padecimientos mentales, ¿sí? ¿Cuál sería, supongamos que usted ya es asesor, siendo asesor le van a entrar muchos procesos o denuncias donde va a tomar conocimiento de personas con padecimientos mentales? ¿Cuál sería su criterio para evaluar la necesidad de iniciar una demanda de determinación de la capacidad jurídica de una persona, como también la necesidad de la designación de un apoyo judicial para esas personas, ¿sí? ¿Hay algún criterio que trae el Código Civil en este sentido? Sí, sí. El criterio que está en instrumentos internacionales y receptado en el Código Civil es que la restricción de capacidad o el proceso judicial respecto a una persona con padecimiento mental es siempre en su beneficio. O sea, en la medida que uno advierta que hay algún riesgo, ya sea para la persona o para los bienes, tiene que iniciar un proceso de restricción en resguardo o para cubrir ese riesgo, ya sea un riesgo patrimonial, expedientes con contenido patrimonial o personal, pero siempre en beneficio de la persona cuyo trámite se inicia el proceso de restricción o de declaración de incapacidad. O sea, recordemos que la presunción es que toda persona se considera capaz, tanto de capacidad de derecho o titular de contraer obligaciones y derechos, y capacidad de ejercicio, y que la limitación o la restricción es una situación excepcional y en beneficio de la persona. Pero el código, además de esto que usted señala bien, ¿no es cierto?, de la necesidad de proteger la persona y los bienes, además el código trae una precisión respecto del padecimiento mental, ¿sí? ¿Cuándo, digamos, habría que judicializar estos casos, sí, teniendo en cuenta el padecimiento mental? El tipo de diagnóstico, digamos. Sí, con el padecimiento el Código Civil dice que sea prolongado, severo y prolongado, duradero en el tiempo. Bien. O sea, un padecimiento de adicciones o alteración mental que tenga esas características. Bien, doctor. Sí. ¿Qué opinión tiene, si usted fuera asesor, respecto de las audiencias con niños, niñas o adolescentes o personas con padecimientos mentales que se celebran por medios electrónicos o lo que se llaman audiencias virtuales? ¿Qué opinión tengo sobre ese tipo de audiencias? ¿En qué caso usted aceptaría este tipo de audiencia o no las aceptaría? Y sí, para mí es una situación muy compleja. Estamos hablando del contexto de pandemia, ¿no es cierto? Claro, claro. Eso le iba a aclarar. En una situación excepcional como la que estamos viviendo, con ciertas garantías. Recordemos que es muy importante el contexto en una declaración de un niño o adolescente. Para eso hay muchísimas investigaciones, estudios, técnicas. Entonces es difícil trasladar todo lo que se refiere al contexto de ambientación de sala o de audiencias para llevarlo a cabo en forma remota. Si están dadas las garantías de que realmente se pueda representar verdaderamente la opinión del niño o escuchar realmente la opinión del niño, la permitiría. Pero les reitero, en principio no, salvo situaciones muy excepcionales como la de una situación de una pandemia. Si se trata de un niño de 6 años que tiene que ser escuchado, por ejemplo, en el marco de un proceso de cuidado personal. Solicitaría una audiencia en carácter personal, o sea, presencial. Presencial. Bien. Sí. ¿Hay una ley, doctor, provincial que regula esto? Sí. O sea, no la leí en detalle, pero sí sé que hay una ley que se planteó oposición a ciertas cuestiones vinculadas
a las corridas de vistas o a las audiencias. Sí, pero tiene concretamente, digamos, está normado el tema de las audiencias virtuales. ¿No recuerda? No recuerdo. Bueno, gracias, doctor. Ah. Se me ocurre, ¿no?, de repente una audiencia donde se esté tramitando la tenencia del niño, el cuidado y demás. Es tan importante a veces el visus, el saber a dónde va el niño, a quién abraza, a quién lo contiene, ¿no? Sus reacciones y sus emociones que no se pueden ver en una pantalla. No se pueden ver. Muy, muy difícil, sin duda. No se pueden ver, ¿sí? Señores consejeros. Doctor Mariño. Doctor. Sí, doctor. Vamos a poner un caso del artículo 657 del Código Civil. En una guarda, en donde vence el plazo, pero en las razones, ¿no es cierto?, que se dieron para que se diese la guarda a un pariente, subsisten. ¿Usted qué es lo que haría? Analizaría la situación, la posibilidad de prórroga, con el mismo criterio de la delegación de la responsabilidad parental, y analizar la situación si es viable o no, siempre en el interés superior del niño. Si la situación amerita, analizaría la posibilidad de una prórroga de la guarda. Sí, está bien. ¿Algún otro doctor? Hola, doctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? En esa misma situación, en ese mismo escenario de pandemia que recién hablaba la doctora Quinteros, un juicio de alimentos podría ser, en esta situación, convertirse en un juicio sumarísimo. Yo entiendo. ¿Lo aceptarías como asesor de incapaces? Sí. En el caso de que de un juicio que tenga un tipo de contenido patrimonial y carácter alimentario, sí estaría de acuerdo en ese tipo de audiencia. En el que el proceso tenga un carácter sumarísimo. En el Código Civil, doctor, nos habla del juicio de alimentos, que es el juicio. Exactamente, ya con eso sí, no podría ser tratado como sumarísimo, ¿o sí? Sí. No, yo estaba hablando de las audiencias virtuales, perdón, de la audiencia remota. Está bien, doctor. Sí. No había interpretado la pregunta, doctor. En realidad el doctor le preguntaba del procedimiento que se puede imprimir en contexto de pandemia a un juicio de alimentos. Sí. Sí, después interpreté que se refería al tipo de procedimiento. Sí. Bueno, doctor, su entrevista ha finalizado, ya se puede retirar. Bueno, gracias, muy amable. Gracias a usted, doctor. La doctora Silvia Ruiz. Silvia Ruiz, es que con el barbijo, doctora, me vio que nos desdibujamos todos. Sí, la verdad que sí. ¿Sí? A la doctora también la vimos hace un corto tiempo, ya sabemos dónde está en Tartagal. Ahora nos queremos ir a Metam. No, yo estoy en Orán. En Orán, está. Yo soy secretaria de la Asesoría de Incapaces número 2 de Orán. Sí. Y concursado la semana pasada para la subrogância de Tartagal y bueno, y ahora para la de Metam. Ahora nos venimos más al sur, digamos. Sí. ¿Sí? Sí. Está. La doctora trabaja asesoría hace ya ¿cuánto tiempo? Desde el año 2010 soy secretaria de Asesoría de Incapaces, primero la Asesoría de Incapaces número 1, y desde el año 2011 en la Asesoría de Incapaces número 2 con el doctor Cristian Babix, que es el asesor. Bien. Doctora, ¿recuerda el artículo 12 del Código Penal? Es una de las funciones que les compete a los asesores. El Código Civil menciona como incapaces a los penados. Sí. Y hay que irse al Código Penal
para saber en qué casos, como asesora, usted va a intervenir. ¿Recuerda qué dice el artículo 12 del Código Penal? ¿A quién se refiere? Los penados. Sí. ¿Sí? ¿Qué son los penados? Sí, aquellas personas que ya tienen una condena firme, que están cumpliendo una condena firme. Sí. Una condena firme a una pena privativa de libertad. Con más de 3 años. Sí. Bien. El Código Penal determina la curatela necesaria para que puedan actuar respecto a algunos ámbitos de su vida. Sí. ¿Recuerda qué ámbito? Donde va a haber una restricción de la capacidad, ¿en qué se va a restringir? Sí, con respecto al ejercicio de los derechos personalísimos, por ejemplo, aquellos derivados de la responsabilidad. Aquellos derivados de la responsabilidad parental. Bien. En los que se encuentra impedido de ejercerlos, ¿sí? Por el hecho de encontrarse privado con una condena. Sí, ¿en qué otro aspecto? Con respecto a los bienes. Inclusive, doctora, hay una resolución de la Asesoría General, ¿no?, que regula nuestras funciones en relación a esta incapacidad. ¿Cómo tiene que actuar? No la torturo más con eso. A ver, dígame otra cosa. Cuénteme la diferencia entre el abogado del niño y el asesor de menores incapaces. Bien. La figura del abogado del niño se encuentra prevista en el artículo 27, inciso C de la Ley 26.061 e interviene en aquellos casos en que el niño que cuenta con edad y grado de madurez suficiente precisa participar en un proceso con asistencia letrada. Entonces, cuando careciere de recursos, el Estado debe proporcionarle este letrado que dice la ley que tiene que ser especializado en niñez y adolescencia. La diferencia entre el abogado del niño y el asesor de incapaces es que el abogado del niño actúa, cumple la voluntad, ¿sí?, del niño, sigue, es la misma relación que existiría entre un adulto con su letrado patrocinante, responde a la voluntad y los deseos de los niños, mientras que la facultad del asesor de incapaces es controlar que se cumpla con la normativa de fondo, que muchas veces puede coincidir y dictaminar en cada caso qué es lo más conveniente para el interés superior de ese niño, que muchas veces puede no responder quizá a lo que el niño desee, ¿sí? Pero que es la diferencia con el abogado del niño, que el abogado del niño debe seguir las directivas de este niño, cumplir su voluntad. Normalmente el asesor, la función del asesor es otra, ¿sí? Porque participa en todo proceso en que se encuentre involucrado los derechos de un niño, niña o adolescente, que a veces puede tener en cuenta la voluntad de ese niño y otras veces apartarse de los deseos de ese niño, teniendo en consideración lo que el magistrado considera que es lo mejor a sus intereses en ese caso concreto. ¿Puede nombrarse como abogado del niño a una persona en representación, cuestión semántica, no le gusta a la doctora Quintero que digamos representación, como abogado del niño de una persona por nacer? Yo entiendo que no, porque si bien existe la figura del abogado del niño, el niño tiene que solicitarla, ¿sí? Tiene que plantear la necesidad de contar con ese letrado.
Por ejemplo, lo que ocurría en Orán al principio, cuando se instaura la figura, era... ¿Puede una persona por nacer plantearlo? Lo que pasa, por eso yo le explico, lo que pasaba... No, usted me dijo no. Sí, no. Y es no. No. Y no, está no porque correctamente, va en camino. Yo le pregunto, ¿puede una persona por nacer expresar la voluntad y decir yo quiero un abogado del niño? No, no puede. No puede. Y eso le voy a explicar lo que pasaba Para en mí Orán. es suficiente. Bien. Listo. Está bien. Doctora. Sí. Y buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Doctora, supongamos que usted ya es asesora, ingresa a su asesoría un expediente que viene de la Cámara de Apelaciones, donde se ha declarado desierto un recurso de apelación que ha iniciado la mamá en contra de la sentencia de alimento. Cuando viene de la Cámara, usted recién se notifica de esta sentencia y entonces el expediente baja a primera instancia para que usted se notifique y ahí usted plantea el recurso de apelación. Sí. ¿Usted tiene facultad para apelar esa sentencia por más que se ha declarado desierto el recurso de la madre? Sí. Sí, porque además, si usted me dice que es la primera oportunidad de que el asesor ha tomado intervención, no se le dio intervención en la tramitación del proceso de alimentos, por lo tanto... No se le notificó la sentencia. ¿Cómo? No se le notificó la sentencia. No se le notificó la sentencia, no tuvo la posibilidad de interponer ese recurso, y más allá de que la madre, por el principio de tutela judicial efectiva y para proteger los intereses de ese niño, porque muchas veces, ¿por qué? Porque el asesor tiene la posibilidad de suplir la voluntad de los padres, o cuando considera que no está suficientemente representado, o cuando los padres exigir el cumplimiento de los deberes a cargo de los progenitores. Quizá lo que pasa normalmente es que muchos progenitores carecen de los conocimientos, carecen quizá de los recursos económicos, o son notificados de una resolución y desconocen los plazos, la posibilidad de plantear un recurso, que tenemos términos que son perentorios, y yo entiendo que por el principio de tutela judicial efectiva y encontrándose involucrado el derecho alimentario del niño, el asesor cuenta con facultades. ¿Y qué tipo de actuación ejercería el asesor si apela? Porque digamos, yo le dije a usted que la mamá apeló. Actuación principal. Y muy bien. Y dígame, el mismo caso de un juicio de alimentos, pero a usted le ingresa el expediente con notificación de la sentencia de alimentos que fijó una cuota alimentaria inferior a la que usted había pedido en su dictamen, ¿sí? La mamá lo consiente la sentencia. Sí. ¿Usted puede apelar? Yo entiendo que en ese caso no. ¿Por qué? Porque si yo lo pienso así, porque la madre es la que mejor conoce las necesidades que demanda la crianza diaria de sus hijos, los gastos que ella tiene con respecto a alimentos, educación, vestimentas, y si ella no cuestiona ese monto pudiendo hacerlo, yo entiendo que el asesor no correspondería en este caso suplir esa voluntad. Pero no se trataría de suplir, y si ejerciera una representación, una actuación principal basada en la vulneración de los derechos. Es que yo entiendo que tiene que ver la diferencia en el carácter en el que se actúa, ¿sí? Que es distinto el supuesto en que el asesor acompaña a los progenitores que ejercen adecuadamente los derechos, o aquel caso en que suple la voluntad de los progenitores. Bien. Pero usted no se olvide que el 103 da, ¿no es cierto?, un supuesto donde hay una actuación omisiva en la protección de los derechos por parte de los padres. Sí, bueno, pero el caso yo entiendo que no sería omisiva en este caso. Si se está fijando una cuota inferior, en todo caso estaría cubierto el derecho alimentario del niño. Bien, gracias, doctora. Doctora Ruiz, ¿usted conoce la problemática de Metán? ¿Sabe cuál es el problema más acuciante de la zona desde la perspectiva de una asesora
de niños, niñas y adolescentes? No, la verdad que no. No conoce. No sabe cuál es el problema más grave, más relevante que va a tener que enfrentar en caso de que sea asesora. No, la verdad que no. Bien, gracias, doctor. Doctora, Sí, ya está desocupada. bien, gracias. Muchas gracias, Hasta doctora. luego. Buenas tardes. Doctora Claudia Carolina Salas, ¿verdad? Bien. Doctora, cuéntenos dónde está actualmente. En la usted. Fiscalía de Rosario de la Frontera, soy auxiliar fiscal. Ah, bien, bien. Auxiliar fiscal. Sí. O sea que conoce la zona, conoce Metam. Sí. ¿Y por qué la asesoría con roles tan diferentes, ¿no? Entre el asesor y el fiscal? En realidad siempre me inquietaron el tema de los menores. Bueno, nosotros tenemos en la Fiscalía muchos casos de abuso, entonces tenemos un trato directo con las asesoras y también tenemos muchas cuestiones de violencia familiar y violencia de género y por eso también estamos en contacto con las asesoras, con el juzgado de violencia y bueno, con la Secretaría de la Niñez. Sí, seguro. ¿Cuántas delegadas tiene la Secretaría de la Niñez? Hay una delegación, en Rosario conozco yo, en Metán no sabría decirle. Hay otra en Metam. En Metán seguramente, en Metán hay un hogar, eso sí supe, tuve que intervenir en una situación particular, digamos, de una niña embarazada de 14 años, vendría a ser el hermano de un cura, no es cura, es de un culto, y bueno, actualmente tienen un bebé. Y la verdad que yo tengo contacto con los menores. A mí me gusta. Bien, y si usted estuvo en la fiscalía, a lo mejor me sepa contestar algo que no me supieron contestar los otros postulantes. Como asesor y más allá de los niños, usted Sí. tiene una competencia que le asigna una resolución de la asesora de incapaces teniendo en cuenta un artículo del Código Penal, el artículo 12 del Código Penal, a ver si le suena. La representación promiscua. A ver, ¿a qué se está refiriendo? Y bueno, es que el asesor de menor en todas las cuestiones que tienen que ver con menores tiene que estar presente. No, esta no tiene que ver con menores. El artículo 12. El artículo 12 determina que las personas, los penados, condenados obviamente con sentencia firme, con más de 3 años de una pena privativa de libertad. Pierden la representación de los hijos, digamos, la facultad de ejercer la patria potestad. El código con habla de sentencia patria firme, potestad, ¿no? porque es Con viejo. Sí, Hoy el habla código sí, lo llamamos vendría a ser diferente. lo que es el cumplimiento del rol en lo que tiene que ver con la responsabilidad parental hoy. Sí. Sí, con sentencia firme de 3 años, más de 3 años, digamos. ¿Y conoce la resolución de asesoría que determina qué hacer en esos casos de la asesora general? Creo que es la 41, 42, del año 2010. No. Bien, pasemos a otro tema entonces. ¿Qué opina usted del juicio abreviado? Tenemos 2 juicios abreviados hoy. Y creo que en Metam todavía no está en vigencia el Código Penal Juvenil. ¿O sí? No, creo que no, en el distrito. No, todavía estamos con el procedimiento viejo. No Están con el procedimiento Sí, viejo, sí. entonces usted va a tener 2 juicios abreviados una vez que tenga en vigente ¿sí? las nuevas normas que hacen al derecho penal juvenil. Sí. Al proceso acusatorio y todo lo demás. Por un lado, puede ocurrir un juicio abreviado de 2 menores imputados. Sí. ¿Sí? En cambio ahora, con el Código Procesal Penal, cuando hay un mayor y un menor, ¿sí? Recién interviene. El juez de garantías es el que interviene en el juicio abreviado. Sí.
yo le pregunto, como asesora, que es el cargo que usted está concursado, ¿qué opina del juicio abreviado respecto del mayor y el menor que se hace en el juzgado de garantía? Bueno, la finalidad que tienen los juicios abreviados justamente tiene, digamos, como principio la no revictimización en algunas situaciones, y la verdad que los juicios abreviados que tienen a menores en esas situaciones con mayores, generalmente lo que tratan los mayores es de inculpar al menor para librarse de las penas respecto de ellos, evitar esa situación y ver... Artículo 41 cuáter y el agravante de actuar con un menor, de que el mayor actúe con el menor, con jurisprudencia de la Corte, bastante disímil, ¿no? Sí. Pero no nos metamos en ese tema. Yo lo que le digo es esto: usted tiene el fiscal y la defensa que tienen un acuerdo de hacer un juicio abreviado donde hay un mayor y un menor involucrado, y el menor en ese juzgado de garantía no va a recibir una pena, porque no. ¿quién le va a dar la pena? El juez de menores. El juez de menores. Entonces, en ese juicio abreviado, el juez de garantía, ¿qué va a hacer? Va a declarar si es responsable o no. Si es responsable o no. Y si hay un juicio abreviado, está aceptando la responsabilidad. Sí. O sea, acepto la responsabilidad y voy a que el juez de menores me dé la pena que me corresponde por el delito. ¿Sí? Que no es la situación del mayor. No. Porque el mayor va a aceptar su culpabilidad y va a recibir la pena. Sí. Todos sabemos que un juicio abreviado, de alguna forma, yo puedo aceptar la responsabilidad en un hecho y recibir menos pena por el delito. Sí. Que no es el caso del menor. En realidad acepta la responsabilidad para que el mayor lo pueda hacer. Y exactamente, sí. ¿Qué piensa usted? Sí. Como asesora. Y como asesora yo tengo, digamos que, revisar bien cuál es la situación, hacer un análisis completo y determinar en lo poco que yo pueda tener acceso, digamos, o sea, ver bien el expediente y ver cuál ha sido la participación del menor. Y si efectivamente no hay elementos que comprueben o que puedan llevar, aún cuando el menor decida, debo informarle al menor, debo tomar esa representación y dialogar con el menor a los efectos de que vea que si bien la responsabilidad le va a dar una pena que pocas veces, y bueno, por las genéricas de la protección de los niños, no es, digamos, una pena de privación de libertad, pero es importante que el menor esté conociendo cuál es la situación. A veces eso, con los letrados en general, el abogado que los represente, quizás para avanzar sobre la situación o para poder resolver un caso más, no lo pueden hacer. Entonces sí, digamos yo, en este caso, me entrevistaría bien con el menor a ver si bien él entendió cuál es la situación que está por hacerse responsable, digamos. Una suerte de consentimiento informado. Sí, sí, más o menos algo así. Sí, sí, es una cuestión absolutamente opinable. Hay varias posiciones respecto a eso. Usted puede pensar como quiera, pero particularmente yo pienso que el menor no gana nada con un juicio abreviado, simplemente acepta una responsabilidad y está aceptando una pena que no se la va a dar el juez. Así. Que no es la situación del mayor. Y no estoy hablando de que ya es mayor y tiene que ir a un restablecimiento porque ya cumplió la mayoría de edad, ¿no? Hablo del menor. Sí, del menor, sí. Que no sé en qué medida puede dar su consentimiento también para aceptar la responsabilidad. Es que ahí entraría en una contradicción con la declaración en contra de sí mismo. Digamos que ahí hay una situación bastante compleja. Pero sí, yo creo que lo primero que se debe hacer en casi todos los casos es dar la mayor información que se pueda al menor. Que y no escucharlo. Es lo mismo ante el juez de menores, porque el juez de menores acepto la responsabilidad y pido tal pena. Y doctora, ¿y usted ejerce la
la defensa técnica del menor en el proceso penal? En este supuesto que le plantea la doctora. No hay un defensor oficial que tiene que ver con los menores, ¿no? Defensor de menores. Bien. ¿Y su presencia es necesaria en el juicio? Sí, es necesaria. ¿Por qué? Porque lo establece la ley, lo establece el código, que la presentación, debe el Ministerio Público estar. Bajo pena de nulidad. Bajo pena de nulidad, sí. Por eso es muy importante la presencia, justamente. Bien. Doctora, la llevo al tema de los adultos con padecimientos mentales, ¿sí? Como asesora de menores, a usted le ingresarían muchísimas denuncias o informaciones respecto de personas con padecimientos mentales. ¿Cuál sería su criterio para evaluar la necesidad de iniciar un juicio de restricción de capacidad y de designación de apoyo a esa persona, de apoyo judicial, ¿no? El criterio es en base de lo que tiene que ver con la protección de los derechos humanos en general, de respetar la capacidad como principio y como excepción, y restringiéndole en lo que corresponda. Y para eso ya no es una facultad exclusivamente de la asesora, sino que tiene que trabajar con el gabinete interdisciplinario que pueda contar o pedir los informes que correspondan a los efectos de recién poder evaluar cuál sería la situación o cómo se podría ayudar a esta persona mayor a que pueda desarrollar su vida cotidiana, ya sea, depende en todo esto de la situación particular que puedan informar los técnicos especializados, digamos, pero iría por el principio de brindarle una asistencia, en principio, a los efectos de que pueda esto de ser acompañado, hacer si necesita un tratamiento o para que tenga, digamos, ese sostén o red o acompañamiento para esa finalidad. Y bueno, si eso no va a ir funcionando, seguramente se irá haciendo un control, un seguimiento, y sobre ese seguimiento posterior determinar si es necesario o no avanzar sobre una medida judicial específica. Pero a ver, yo le pregunto concretamente si el Código Civil trae alguna pauta para que usted decida judicializar o no la situación o sea, usted considere necesario que hay que restringirle la capacidad a una persona. Y cuando se encuentra en riesgo su persona, y cuando ponga en riesgo a terceros o cuando sea riesgosa para su situación económica. Y en relación al padecimiento mental, ¿qué dice el Código? Y que debe ser evaluado por un gabinete interdisciplinario, por un médico que debe determinar el diagnóstico, que debe determinar el tratamiento, debe determinar el origen, o sea, la fecha aproximada donde se dio esta enfermedad. Eso es durante el juicio. Sí. Yo le digo antes, ¿no recuerda? No. Gracias, doctora. Doctora Salas, nos interesa conocer su opinión sobre la gestión judicial. ¿Sobre? Gestión judicial, es decir, ¿qué cambios haría usted en la asesoría para la que está concursando ahora? ¿Cómo sería la atención en la mesa de entradas? Porque eso también hace al acceso a la justicia. Sí. El tema de los abogados en la mesa de entrada también hacen al acceso a la justicia. Entonces nuestra pregunta es, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es su experiencia, la que trae desde la Fiscalía? ¿Qué haría? ¿Qué cambios introduciría dentro de la asesoría? ¿Cómo es su posición actual? Eso queremos conocer. Bien. Yo creo que efectivamente, como dice, el acceso a justicia es la primera información que recibe alguien que golpea la puerta de alguna de las instituciones, cualquiera sea, para pedir información. Y más aún en las cuestiones que tienen que ver con niños, con mujeres, con situaciones de vulnerabilidad. Yo considero particularmente, y eso sí me encargo personalmente tanto en la Fiscalía y en general en todos los ámbitos de mi vida, de tratar de brindar la mayor información que yo pueda dar.
y de no crear expectativas que no voy a poder resolver. Eso también lo he aprendido del trabajo interdisciplinario. Por ahí cuando uno conversa y por ahí la psicóloga dice no hagas preguntas que después no vas a poder terminar de cerrar. Entonces uno va aprendiendo. Me limito a lo que tengo yo para ofrecer desde mi función, desde mi profesión, desde mi persona, y en base de eso tratar de brindarles a las personas esto del acceso a justicia. ¿Qué quiere decir? Que le tengo que informar si ese es el lugar correcto, dónde debería ir, qué es lo que debería hacer, si es ese o no, y comunicarme si tengo el otro lugar donde puedo ir, decirle, va a ir fulano de tal, por favor, mira, vino por esto, como para que no siga preguntando, porque la gente no conoce, no sabe quiénes son y dónde están. A veces van a la fiscalía, cree que es la secretaría, cree que es el tribunal de falta, cree que es el registro civil, no sabe. Entonces, sí me parece que más que el acceso a justicia, el respeto al otro, de que no se encuentran en una situación igual. Entonces, una situación de vulnerabilidad. Por ahí yo les digo a la gente que cuando van a preguntar es como cuando uno, que no tiene nada que ver, va al hospital y quiere que lo ayuden porque su hijo se lastimó. Quiere ese auxilio, porque no lo sabe solventar, no lo sabe resolver solo. Entonces, lo mismo pasa en el otro ámbito. Entonces, sí me parece, desde la Secretaría, desde las asesorías, yo creo que tiene que haber un contacto directo, no solamente en el momento que uno toma conocimiento y lo cita y se entrevista con el menor, con el familiar, sino después. Y si se trata, perdón, si se trata de abogados o abogadas que van a su mesa de entrada, ¿cómo sería la gestión judicial en esos casos? Yo creo que también desde ese lugar he sido abogada de litigante. Yo creo que todos estamos al mismo servicio, ¿sí? Cada uno desde su rol. Entonces a mí me parece sumamente importante, cuidando y resguardando las situaciones particulares que pueden tener los menores, las familias, tratar de que ese acceso que también me piden los colegas sea efectivo. O sea, por ahí hay abogados que se van a presentar al efecto de ver qué pasó porque ellos llevan un juicio de filiación o porque llevan un juicio de alimentos y intervino la asesoría y ver qué pasó. A mí me parece que el trabajo en conjunto, y por ahí también esto me lleva a los gabinetes interdisciplinarios. En la Fiscalía tenemos un gabinete interdisciplinario, ¿sí? Psicólogo y asistente social, lo mismo tiene el Poder Judicial, lo mismo tiene la asesoría. 4 personas, 6 personas que van a visitar y se van a entrevistar con la misma víctima. Entonces, a mí me parece importante, y bueno, eso ya es mi cuestión personal, ¿no? de mi forma de ser, que sería buena la comunicación entre esos profesionales y ver qué más faltó, dónde no pude, si creé la empatía, no creé la empatía, si trabajé, si qué no pude hacer, a dónde pude ir. A mí me parece que eso, porque después la gente no sabe si fue la psicóloga del Poder Judicial, la asistente del Poder Judicial, la de la asesoría, de la Fiscalía, la de Secretaría de la Niñez. Entonces es importante eso, que además para que no provoquemos un desgaste judicial innecesario, pudiendo tener estas otras herramientas, creo yo, ¿no? Gracias, doctor. Por eso estoy acá. Quiero ver qué es lo que usted haría, ¿no es cierto?, ante una adopción precedida por una entrega directa, con relación al artículo 611, ¿no es cierto?, que hoy por hoy lo regula específicamente el Código. Bueno, el Código establece que la entrega directa no está autorizada a los fines de la adopción, digamos, que yo vaya y le dé a alguien para que lo tenga y después yo adoptarlo, no está, digamos, hablado por la ley, pero yo no sé si lo leí ahí o no sé dónde lo leí, que si el menor estuviera dentro de su grupo familiar, no es para la adopción, pero al menos estaría en resguardo esta guarda momentánea hasta que se pueda avanzar sobre la determinación de la guarda confinada de adopción, para que la Secretaría pueda evaluar cuál es la situación particular, para que el órgano encargado, en este caso, avance sobre esa situación. No sé si es esa la pregunta. ¿Qué es lo más importante en este caso? Y el menor, la situación del menor, en qué condiciones se encuentra el menor, ¿sí? O sea, que usted lo escucharía y vería cómo actuar. Y seguramente que sí, porque a mí me interesan mucho las situaciones de los menores.
en esto de la inmediatez que por ahí a veces se hace tan difícil, porque yo entiendo que si yo estoy a la mañana en tribunales, con las audiencias, con las entrevistas, con todo, debo disponer de un horario por la tarde para acompañar a la psicóloga, al asistente social, al jardín para hacer una entrevista, porque esa situación me parece que algo más puede traer, una situación que tiene connotaciones que no puedo traerla. Yo creo que ir a ver dónde están los menores, en el lugar donde están, es en lo que se pueda, ¿no? Es lo más gráfico que podemos tener. Doctora, disculpe doctor, Sí. ¿no? Tomando la pregunta que le hace el doctor, ¿y si fuera un bebé que tiene 3 días y acaba de ser regalado, qué hace? Es que no hay que poner a resguardo al menor, hay que dar intervención a la Secretaría, y la Secretaría determina en forma urgente. En realidad se pide que en forma urgente veamos de resguardar al menor, ponerlo a resguardo en una familia, si podemos determinar la familia que pueda tenerlo, vínculos familiares, si puede tener ese menor, en donde pueda estar. Necesariamente debe volver, si se lo regaló un extraño o una persona que vino, regalar o con posterior interés económico, digamos, resguardarlo, traerlo, buscar, en este caso sí, el auxilio de los órganos, como podría ser una fiscalía, los efectos de arbitrar los medios para que ese menor deje esa situación, si no es con un familiar próximo, o en ese caso también, para determinar cuál es la situación del menor. Eso debe ser urgente. Bien, gracias, doctor. Bueno, muchas gracias.